Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos los que hoy ven nuestro programa en esta segunda temporada de Democracia y Poder. Oigan, y yo estoy encantada porque tengo una invitadaza en el cual va a contribuir mucho lo que es el objetivo de este programa, que es Democracia y Poder. Yo soy Claudia Díaz Galló y muchas gracias a Radio Empresarial Querétaro porque siempre nos da estos espacios y oportunidades para poder entrevistar a mujeres tan valiosas a nivel nacional, municipal, internacional. Tengo aquí a la maestra Edurne Ochoa, muchas gracias y bienvenida por este espacio aquí en Radio Empresarial Querétaro. Es un gusto para mí poder compartir este momento para que nos puedas compartir a todos los que nos ven este movimiento o esta lucha que tú has estado haciendo a lo largo de tu trayectoria. Si me permiten, voy a decir rápidamente una introducción de lo que es la maestra Edu, pero yo quiero que ella nos diga de propia voz todo lo que ha hecho y todo lo que ha cimentado en nuestro país, en nuestro México, para poder llevar a cabo una igualdad en todo y la lucha con las mujeres. La maestra Edu, que por cierto, en su semblanza, empieza con una frase muy valiosa que no quiero dejar de decirla. Dice, más allá de los colores y los partidos, estamos las mujeres, mi partido son las mujeres. Me da mucho gusto esta frase, está muy hermosa, poder decir que no importa qué colores, qué partidos, nada, o sea, somos mujeres y estamos aquí para y con las mujeres. Maestra Edu, eres consultora en comunicación política con perspectiva de género y derechos humanos, feminista y presidenta de 33 Mujeres AC, directora de Pink Bunker, Centro de Formación Política para las Mujeres, y hasta ahí me voy a detener porque quiero que tú me platiques qué hace la maestra Edu, qué hace Edu en esta lucha feminista. Muchas gracias. No, al contrario, querida Claudia, de verdad que te agradezco a ti, al auditorio y además este gran espacio, porque creo que las democracias justamente no se pueden concebir sin las mujeres, no se pueden concebir si no son representativas y sobre todo si no son libres de violencia. Pues bueno, yo tengo 19 años de ser consultora política, esta es mi profesión, eso estudié. Tengo una maestría en comunicación social y agenda digital, tengo varios posgrados en Flaxo sobre políticas públicas con perspectiva de género, diplomaturas en derechos humanos, en tema de violencia política contra las mujeres en razón de género y bueno, la verdad es que soy una mujer que le gusta estar estudiando, aprendiendo y sobre todo actualizándose porque creo que el avance de las mujeres a los espacios públicos y políticos pues también nos obliga a conocer cuáles son las nuevas ventanas de oportunidad que tendríamos que hacer para incidir con perspectiva de género, obviamente yo con una mirada feminista, cómo construir una democracia en igualdad, sin discriminación, incluyente, en donde todas las mujeres nos veamos representadas, no solamente las mujeres que estamos o que ocupamos un espacio en el ámbito político o urbano, sino también buscando a mujeres indígenas, rurales, con discapacidad, de la tercera edad, migrantes, mujeres afrodescendientes, etcétera, ¿no? Creo que hay que ver esta multiculturalidad que es tan importante en nuestro país. Y bueno, además de ser consultora política, presido esta organización y durante muchos años ya he dedicado parte de mi tiempo, una gran parte de mi tiempo, a poder socializar la importancia de educar desde las infancias el derecho a la igualdad, ¿no? Y digo el derecho a la igualdad porque finalmente también nuestros derechos los hemos tenido que conquistar las mujeres a través de los años, ¿no? Las mujeres no éramos consideradas ciudadanas, humanas, no teníamos la ciudadanía plena hasta que este 17 de octubre que pasó, se conmemoraron los 70 años del sufragio de las mujeres y ahí pudimos tener esta ciudadanía plena. Las mujeres hemos tenido que conquistar el derecho a divorciarnos, a abrir una cuenta de banco, el derecho a ponernos unos pantalones. Tú y yo hace 60 años no hubiéramos podido estar así en México, nos hubieran mandado presas pues por haber tenido pantalones, ¿no? Y no utilizar falda o este estereotipo que marcaba la sociedad y la propia cultura. Entonces creo que educar desde las infancias es algo muy importante para poder de alguna manera cambiar y no repetir los patrones sociales y culturales que hemos venido pues malamente perpetuando dentro de los diferentes espacios en donde socializamos. Y también le apuesto mucho a los liderazgos de las mujeres, creo en las mujeres, por eso digo, más allá de los colores y los partidos estamos las mujeres. Estoy cierta que es una farsa que el patriarcado nos ha vendido que juntas ni difuntas, ¿no? Todos los movimientos que se han dado en la conquista de los derechos de las mujeres han sido a partir
partir del derecho a la diferencia y de las coincidencias entre las mujeres, ¿no? No me imagino al movimiento sufragista en donde no tuviera divergencias, sino más bien dijeron, bueno, ¿cuál es la coincidencia? Luchemos por el derecho a votar, se pusieron de acuerdo y caminaron, avanzaron y conquistaron ese derecho para todas nosotras. No en todas las latitudes, ¿no? 1893, Nueva Zelanda es el primer país que consigue el voto, 2015 Arabia Saudita, es decir, todavía tenemos mucho camino que recorrer. Pero a partir de esta gran alianza de mujeres, por eso me gusta el nombre de grandeza de las mujeres mexicanas, es que creo que las mujeres tenemos que reconstruir el diálogo y la narrativa entre nosotras, unirnos para las coincidencias a favor de nuestros derechos, siendo aliadas, no necesariamente amigas, pero sí aliadas. Dar conferencias, dar capacitación, dar talleres y por supuesto poner muchas veces temas álgidos en la mesa como consultora política, como feminista, como activista, pues es un papel que me toca. Yo digo que las mujeres podemos ser simples observadoras o formar parte de la historia. Yo he decidido desde hace muchos años formar parte de la historia con todo lo que esto conlleva, ¿no? Sé que conlleva violencia, incomodidad, porque eres insurrecta, porque eres disruptiva, porque no te quedas callada, porque quieres ver el mundo desde otra mirada, porque quieres que tu voz se escuche en el espacio público, porque quieres que más mujeres se inspiren a través de tu lucha, de tu vida, de tu actividad, de tu incidencia. Entonces, todos estos ejes han sido parte fundamental de mi vida. Ya acabo de cumplir el 13 de octubre 45 años y lo que trato es eso, ¿no? De seguir adelante, inspirando a más mujeres, buscando la igualdad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, para cambiar este contrato social que creo nosotras no tuvimos la oportunidad de diseñarlo, simplemente lo instauraron en nuestro ADN, en nuestra formación, en nuestra educación y creemos que es inamovible. Y yo creo que todo es perfectible hasta estos procesos de educación y de socialización en donde estamos inmersas y en donde tenemos muchísima desventaja, Clau. Muchas gracias, Edu. ¿Qué les dices a las mujeres que no dicen que son feministas? Porque dicen, no, es que el feminismo, o sea, dicen que ya el feminismo es sinónimo de violencia y de que nos catalogan como algo que ya está muy extremo. Pero en realidad el feminismo es algo que se ha venido dando en muchos años, muchas décadas, y me gustó una frase que dijiste hace rato, que las mujeres no venimos aquí a ser el referente del pasado y de las que tenemos que ser el ejemplo de las del futuro. Entonces, pero hay mujeres que dicen, no, yo no soy feminista, ¿no? ¿Qué es el feminismo y las mujeres que son nuestras representantes, no nada más en el ámbito político, sino también en el ámbito social? ¿Cómo replantear en el que puedan educarse desde una perspectiva feminista? Bueno, yo que más quisiera que todas se enunciaran feministas. Finalmente, yo tengo también una frase, digo, el feminismo es decisión y no imposición. Esto significa que el feminismo nos ha dado el derecho a decidir si queremos casarnos, ser amas de casa, ser presidentas, votar, ser empresarias, vivir en autonomía social, económica, política, decidir si queremos ponernos minifaldas, si queremos cortarnos el cabello, si queremos maquillarnos. Es decir, no hay un estereotipo de mujer que tendría que seguir el feminismo, simplemente el feminismo te dio la opción de que hoy podamos decidir ser quienes queramos ser. Pero el feminismo finalmente es la lucha por la reivindicación y la vindicación de los derechos de las mujeres. Es el único movimiento social, político y filosófico vivo de más de 300 años, en donde hubieron mujeres en diferentes latitudes que empezaron a cuestionarse por qué ellas no eran consideradas ciudadanas, por qué ellas tenían que pertenecer justamente a digamos, conjunto social de patriarcas que les decían qué tenían y qué no podían hacer, porque si participaban en movimientos de independencia o de revolución no eran reconocidas, por ejemplo, en sus constituciones o en los mandatos que se tenía. Y entonces me parece que, antes no había redes sociales, ¿no? Entonces las mujeres pues no podían ponerse de acuerdo, digamos, a través de dispositivos o conectándose y demás, pero ya se iban cuestionando muchas cosas. Y creo que el feminismo lo que hace es eso, llegar a cuestionar el statu quo, llegar a cuestionar hasta lo más mínimo, pero que para mí es súper importante. Por eso hablo del lenguaje que construye realidades y sociedades, que es el lenguaje. Cuando cuestionamos lo que representa etimológicamente mujer viene de mulier, del latín, que significa blando o aguado. Entonces ya desde ahí, pues
yo creo que ninguna mujer se siente blanda o aguada. Eso significa que no conceptualizamos las mujeres lo que representa ser mujer. Pero Aristóteles, este padre de la democracia, Aristóteles, quien no ha leído este Animal Político, etcétera, Aristóteles decía que las mujeres éramos vasijas receptoras del semen para procrear un primogénito. Así nos visualizaba Aristóteles, y hasta el día de hoy seguimos leyendo literatura misógina, ¿no? Desde Aristóteles hasta Kant, Hobbes, Rousseau, Marx, Engels, Schopenhauer, que tú me digas, han tenido miradas muy machistas, muy misóginas, que nos desplazan a las mujeres y que además hoy se sigue perpetuando, por ejemplo, el decir el sexo débil. No somos el sexo débil porque no podamos cargar 2 garrafones, sino porque históricamente toda la bibliografía que podamos encontrar decía que éramos débiles mentales, y esa debilidad mental llevaba a que no pudiéramos decidir con quién casarnos, estudiar, hacer uso de nuestra voz, etcétera. Ahora nos dicen el sexo débil, pero viene justamente de esta falsa creencia. Entonces, el feminismo viene a desmitificar justamente todo lo que mal se ha implementado de lo que representa ser mujer, darnos voz, darnos derechos, darnos espacios públicos, sacarnos del espacio privado después de la división sexual del trabajo. Y ya sea que te enuncies o no feminista, lo cierto es que hoy tú y yo estamos sentadas gracias al movimiento feminista. Hoy tú y yo tenemos una carrera gracias a la lucha feminista. Hoy tú y yo podemos hacer uso de la voz pública gracias al movimiento feminista. Entonces, yo creo que lo más importante es no satanizar un movimiento, sino antes conceptualizar y conocerlo a profundidad. Hay grandes teóricas del feminismo, hay una genealogía vastísima de lo que es el movimiento feminista a nivel mundial, en donde a partir de la lectura te das cuenta que hay muchas mujeres como yo, por ejemplo, yo no nací feminista, yo me encontré en el camino de mi vida con el feminismo, y cuando empecé a leer sobre feminismo y empecé a entenderlo, a conceptualizarlo, yo decía, híjole, pues ¿dónde viví durante tanto tiempo? ¿Debajo de una piedra? ¿En qué momento no me di cuenta o normalicé tantas conductas? Entonces, sí creo que la gente debería de tomar, más allá de la farandulización que se hace del feminismo, de marcharon, rompieron, grafitearon, porque aparte es una síntesis, la verdad es que muy absurda, no se profundiza, ¿no? Es como muy simplón decir, eso es el feminismo, ¿no? Más bien el feminismo es un movimiento político, filosófico, social vivo, que hay que conceptualizar, que hay mucha literatura y que valdría la pena más bien, antes de sacar con esa crítica tan simplona, hacer un análisis profundo de lo que es el feminismo. Lo único que les digo es, si en algún momento se enuncian o no feministas, eso no importa. Las feministas que estamos dando la batalla, las feministas que tomamos las calles, las feministas que tomamos las tribunas, las feministas que alzamos la voz, las feministas que estamos dando el cuerpo, que estamos dando el rostro, que estamos dando nuestro tiempo, estamos conquistando los derechos para todas las mujeres, aunque no se enuncien feministas, porque un derecho que consigue una feminista es un derecho para todas las mujeres. Oye, Edu, pero y en esto que tanta lucha que tenemos para las mujeres, con las mujeres, también nos encontramos la parte opuesta a lo que es la sororidad, en el que luego las mujeres nos atacamos entre nosotras mismas, ¿no? No es un tema diferente al de los hombres, ¿no? Porque finalmente son extractos y son contextos sociales muy diversos, ¿no? Pero me gustaría que me dieras tu opinión en qué opinas, en el cómo ir fortaleciendo la sororidad o negativamente, cómo romper con esta violencia de mujer a mujer. Bueno, a mí me parece que es importante primero que entendamos que también nos construyeron socialmente así. Desde chicas nos han puesto a competir e históricamente competíamos para poder procrear y que nuestro linaje subsistiera. Entonces teníamos que pelearnos para poder ser las madres, ¿verdad?, de ese linaje, y entonces desde entonces empieza un proceso de competencia. Pero también es cierto que hubieron sociedades en donde las mujeres se articulaban, donde las mujeres eran las grandes cuidadoras de sus sociedades, de sus vínculos, en donde eran grandes tomadoras de decisiones, pero que también hubo procesos en donde no convino que las mujeres siguiéramos teniendo ese poder. Entonces, si nos han educado históricamente nuevamente a enfrentarnos entre mujeres, creo que valdría mucho la pena reflexionar quién saca provecho o ventaja
de esta división entre mujeres, ¿no? ¿Quién saca mayor narrativa de decir, pues es que juntas ni difuntas, ¿no? Sin duda es el patriarcado, que el patriarcado no son los hombres, ¿no? Es esta estructura en donde nos han educado a hombres y a mujeres a comportarnos con diferentes roles, con diferentes atributos y demás, para entonces cumplir con el rol de la masculinidad y de la feminidad, ¿no? Entonces, creo que cuando empieza a haber discusiones entre mujeres, tendríamos que hacer un alto y decir, bueno, a ver, esto que yo lanzo es un boomerang, porque claro, yo me peleo, le digo, la descalifico, pero no me doy cuenta que después regresa hacia mí y también me pega y también me toca. Yo entiendo que no todas tenemos que ser amigas, pero creo que sí tenemos que ser muy prudentes en cómo nuevamente reconfiguramos o retrasamos las relaciones entre nosotras, entre iguales. Vernos y reconocernos es un gran acto político. Si aprendemos a reconocer a la compañera y decir, tú eres muy buena, Clau, en lo que haces, te felicito, me sumo a tu causa, y cuando tenga alguna diferencia, llegar y decirte de frente, oye, Clau, yo no estoy de acuerdo, me parece que esto y esto, o sabes que no me gustó cómo me hablaste, me dolió, me incomodó, y que tú me digas, oye, Edurne, discúlpame, no fue mi intención, pero tampoco nos han enseñado a ser grandes mujeres de diálogo, ¿no? Sino más bien a tomarnos lo personal, a hacerlo además a perpetuidad, porque nos acordamos por los siglos de los siglos, ¿no? A los varones los han enseñado en los espacios sociales a dirimir, a conversar, a llegar a grandes acuerdos. Por eso pueden pelearse y después verlos tomar una cerveza o ser grandes amigos, porque la sociedad los ha construido de esa manera. Entonces creo que es un tema estructural desde la prevención, desde la educación, y creo que más allá de juzgar a estas mujeres que aún siguen teniendo estas prácticas, todos los días me construyo feminista, me deconstruyo machista y me voy cuestionando estos roles, esto que me han inculcado a través desde mi propio feminismo, ¿no? Entonces yo las invitaría a hacer una profunda reflexión, porque si no nos ponemos de acuerdo, lo cierto es que vamos a ir todas, independientemente de si somos o no feministas, vamos a ir en retroceso, porque aunque los derechos humanos sean progresivos, irrenunciables, universales, inalienables, etcétera, lo cierto es que hay muchas veces que parece que van en retroceso y en detrimento de todas nosotras, ¿no? Entonces creo que es momento de hacer una pausa y reflexionar de qué estamos haciendo de una mujer hacia otra mujer y si verdaderamente vale la pena seguir conflictuadas o más bien llegar a acuerdos y tener la libertad y el derecho a la diferencia, que creo que finalmente forma parte de la democracia, Clau. Muchas gracias, Edu. Oigan, pues muchas gracias a Radio Empresarial Querétaro, a la Fundación Grandeza de las Mujeres Mexicanas por este espacio, por estar aquí con la maestra Edu Ochoa. Sí, Ochoa. Y para finalizar, un tema que traes hablando, manifestando, imponiendo, para poder tener el conocimiento que la sociedad necesita, que es un tema muy relevante, muy importante y muy delicado, el tema del sicariato digital. Nos compartiste esta nueva forma de ver que existe una violencia detrás de esta tecnología, y hablar del sicariato digital, para muchas personas dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es el sicariato? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Y esto es algo que tú has estado abanderando en este tiempo, que me gustaría que cerráramos con esta parte, porque es muy importante y no quiero reducir ese espacio, porque me parece que el poder difundir en estos espacios como en Radio Empresarial Querétaro, hablar de este tema del sicariato digital, nos puede dejar una reflexión como me lo dejaste el día de hoy en este espacio, y quiero que nos compartas a todo nuestro público a qué te refieres con el tema del sicariato digital. Bueno, el sicariato digital es toda acción de compra, venta, distribución, alteración, masificación de contenidos extraídos de manera ilegal a través de las tecnologías de la información y de comunicación entre particulares. Y pongo entre particulares porque puede ser entre personas físicas como tú y yo, o como entes gubernamentales que compartan este tipo de acciones ilegales, de intervenciones, en donde menoscaben, violenten, humillen, denosten, infantilicen, ridiculicen, amedrenten, etcétera, a hombres, mujeres e infancias. Hoy creo que lo más importante de todas las violencias que estamos viviendo es que no le habíamos podido poner un nombre, ¿no? Te decían, es que me mandan mensajes de manera constante a través de las redes sociales, es que mi teléfono me hablan y me están extorsionando, es que me clonaron el WhatsApp y entonces ya pidieron dinero en mi nombre, es que tengo una medida de restricción por violencia familiar, pero resulta que el papá de mi hija ya abrió una cuenta falsa y se está comunicando con ella, violando justamente esto
riesgo de no tener acercamiento con mi hija y está manipulándola. ¿Qué hago? No, pues no hay manera de saber que está detrás de esta pantalla como un usuario falso. Es que viene una embestida y de narrativas de odio que llega muchas veces hasta el suicidio y nadie dice nada. Es que está el challenge de ver quién se toma más clonazepam y entonces hay chavos que se han muerto por alguien que se le ocurrió hacer un challenge, ¿no? Y entonces no se puede hacer nada. Es decir, la realidad es que tiene muchas facetas esta violencia y había que ponerle un nombre. Por eso fui pensando y conceptualizando, diciendo, bueno, ¿cómo le ponemos nombre y apellido a esto que estamos viviendo las familias, que estamos viviendo las mujeres, que están viviendo los hombres, que están viviendo las infancias y las juventudes? Y llegué a la conclusión que son acciones que te van matando lentamente, ¿no? Y que llegan al grado de matarte a través de un clic, a través de un send, a través de un reenviar, a través de una intervención, de una llamada con un número desconocido, y por eso es que le puse sicariato digital. Y es verdad que es muy fuerte la palabra, pero la realidad es que está llevando a los extremos justamente de monetizar la misoginia y de desplazarnos a las mujeres del espacio público y político por nuestra incidencia, y a las juventudes y a las infancias también las lleva a un tema de trata, de explotación sexual, de tráfico de órganos y demás, y tenemos que darle un nombre para que se pueda legislar. Evidentemente cada cosa en su diferente casilla, con las diferentes leyes, con las diferentes instituciones, pero el tema es empezar a hablar de estas violencias que vivimos a través de un iPad, a través de un dispositivo móvil, a través de una computadora, a través de todo lo que representa la infraestructura de telecomunicaciones en el Estado, y entender que detrás de ese monitor hubo alguien que le dio clic, hubo alguien que hizo esa acción, alguien que le pagaron, o alguien que porque quiso denostarte, humillarte, etcétera, decidió realizar este tipo de acciones. Entonces, el sicariato digital es una conceptualización que además recae en política pública y en un paquete de iniciativas, en donde se pide que se amplíe la definición de lo que es la violencia digital, en donde metemos muchas más causales, además le damos al Código Penal para que haya una sanción, para que no haya repetición, tratando de entender que esto va a inhibir y por eso no va a haber repetición. Creamos la figura de ciberviolencia política contra las mujeres por razón de género en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también en el Código Penal, y pedimos que haya coordinación y presupuesto entre Fiscalía, Ciberpolicía y Ministerios Públicos para que haya una intervención inmediata y se pueda dar detrás del IP, de la dirección, los DNS, etcétera, de quien estuvo haciendo este ataque, y entonces podamos ponerle nombre y apellido. Entonces creo que todas las personas han vivido alguna situación. Hoy con la inteligencia artificial todavía lo vemos más peligroso porque no hay una regulación, porque pueden alterar esta misma conversación que tú y yo estamos teniendo, pueden poner tu cara a la mía, sacar de contexto porque se puede modificar tu voz y la mía exactamente con la misma tonalidad y modulación, y decir la entrevista entre Claudia y Edurne fue o versó de otra manera, viralizarla, masificarla, ¿no? Y crearnos un daño a ti y a mí que puede ser muchas veces irreversible. Y como transversal ponemos el derecho al olvido y a la supresión. Toda la información que esté en las redes sociales o en las tecnologías de información y comunicación que hayan sido obtenidas de manera ilegal o que tengan por medio una sentencia, que tengan un tema de procesos de ilegalidad, tendría que ser bajado de las plataformas, porque la huella digital se queda a perpetuidad y no es justo que a través de actos ilegales las mujeres, las infancias, las personas tengan que pagar durante años el recordar eso que tuvieron que haber atravesado, que son violencias dormidas que se tengan que volver a activar, y por eso hoy estamos impulsando este paquete de iniciativas. Yo espero que Querétaro también se sume. Entiendo que estuvieron aquí representantes de todos los grupos parlamentarios y que entonces también sea una realidad para que empecemos a construir el camino, que es muy largo, de los derechos digitales, de la prevención, ¿no? De la ética a través también de lo que la sociedad comparte, ¿no? Y cambiemos la lógica y la modificación de lo que hoy concebimos que son las redes sociales. La red social no es para tirar odio. La red social o lo que tú subes no es de contenido público. También hay un tema de copyright y de fair use o de uso justo, para que entonces también entendamos que hay límites, y esto, bueno, pues empieza a través del concepto del sicariato digital. ¿Qué estados están ya abanderando este? Bueno, lo presentamos hace 4 meses más o menos en el Congreso del Estado de Puebla. Yo soy de Puebla, ahí comenzó todo con la diputada Nora Escamilla, que además también forma parte de la primera generación de 33 mujeres, ya vamos 7 generaciones, y ahí se hizo la presentación de este paquete de iniciativas.
Posteriormente estuvimos en San Lázaro, en el Congreso de la Unión, con la diputada federal Julieta Vences, quien también ya realizó mesas y foros de diálogo para poder presentar este paquete de iniciativas. Hoy estamos aquí en Querétaro. Yo también tengo la esperanza, de acuerdo a lo que platiqué con diferentes compañeras de grupos parlamentarios, que van a apoyar y van a empujar este paquete de iniciativas tan importante. Y bueno, seguiremos tocando las puertas de diferentes congresos, esperando que esto se vuelva a nivel nacional un movimiento para poner un alto al sicariato digital, porque esta ley no es de Edurne, ¿no? Esta ley es para todas, para todos y para las infancias. Maestra Edu, pues yo te agradezco mucho que me hayas permitido entrevistarte, que nos regales este conocimiento, esta información que sin lugar a dudas es muy relevante para el contexto generacional, el contexto social en el que estamos viviendo. Y afortunadamente, bueno, pues Radio Empresarial Querétaro no nada más llega a Querétaro, ¿no?, sino también en diferentes estados y también a nivel internacional, y yo espero que esto podamos ser un referente para poder replicar todo lo que tú nos compartes, y la lucha y lo que estás haciendo como activista para poder llevar a estas generaciones un sistema de cuidados más respetuoso, ¿no? Y bueno, pues dinos cuáles son tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar, cómo podemos seguirte, y también los que tengan dudas y preguntas, pues también que se acerquen a ti de manera directa. Me pueden seguir en www.edurneochoa.com, es mi sitio web, también en www.33mujeres.com, que es la asociación civil que presido, y en mis redes sociales tal cual, Edurne Ochoa. Solo en Instagram estoy como Ochoa Edurne_. Ahí podemos conversar, me pueden mandar mensajes, y de verdad con mucho gusto quien tenga la inquietud, quien quiera una plática, una charla y demás, todo lo que hacemos desde la sociedad civil y sobre todo de 33 mujeres es gratuito. En la medida en que tengamos más espacios de diálogo, de conversación, yo estoy cierta que será en la medida en que la sociedad civil se va a involucrar y ayudarnos a empujar este paquete de iniciativas. Perfecto, pues muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Recuerden, esto es Democracia y Poder. Yo soy Claudia Díaz Galló. No se olviden de esta segunda temporada en Radio Empresarial Querétaro, gracias a la Fundación de Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Síganme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Claudia Díaz Galló, y nos vemos en la segunda emisión. Y recuerden que el conocimiento es poder. Hasta la próxima.